Un humano normal parpadea 20 veces por minuto. Supone un parpadeo cada 3 segundos. ¿Pero qué se puede hacer en 1,92 segundos? No mucho. Y sin embargo, este fue el récord mundial establecido por Mark Webber y el equipo Red Bull en el Gran Premio de los Estados Unidos de 2013. Entre parpadeos, el equipo Red Bull cambia los 4 neumáticos y le sobra más de un segundo. Y con millones en juego, y cuando apenas se recorta una décima de segundo sobre la pista, perder tiempo en boxes ni se contempla. Este documental narra la historia de cómo la unión de coreografía, precisión y tecnología ha evolucionado para convertirse en uno de los elementos más importantes de los grandes premios. Y cómo el trabajo en equipo puede marcar la diferencia entre el triunfo y el desastre. Básicamente, la zona de boxes de muchos circuitos solo era una línea pintada. Arreglábamos los pinchazos, adelantábamos en la zona de boxes. No había límites, no había regulación, todo estaba permitido. Pueden equivocarse y no hay botón de rebobinar. Ves el líquido, pero no piensas que sea combustible. Ha cambiado la Fórmula 1 para siempre. Parada en boxes. Cuando observamos el entorno elegante de la Fórmula 1, cuesta imaginar que comenzó en lugares como este. Este es el circuito Ras de Goose, en Francia, o como decimos en Escocia, Reims. From the start, the course leads past the stands into the first sweeping right-hand curve. The Reims course is 5.185 miles long. En la década de 1950, Europa acababa de salir de la guerra y la población estaba acostumbrada al peligro. Los pilotos de la época eran temerarios. La seguridad ni se contemplaba, a nadie le preocupaba. Cuesta imaginarlo cuando observamos esta zona de boxes en Reims. The Grand Prix atmosphere is full of excitement and speculation. As electric starters set the engines into motion, the car parks near the start and finish line fill to capacity. The last few seconds before the start, in the front row, Fangio, Kling and Ascari. Las paradas en boxes en los años 50 eran muy diferentes de las que vemos hoy en día en la Fórmula 1. Estoy en la vieja zona de boxes de Reims y me siento vulnerable al tráfico que circula por lo que hoy es una carretera francesa normal. Imagínense a Moss y Fangio pasando a 290 km por hora y a los mecánicos expuestos a esos ultraveloces bólidos de carreras. Por entonces, una parada en boxes duraba hasta 1 minuto porque solo 2 mecánicos se ocupaban del coche. Y a diferencia de hoy, donde disponemos de herramientas ultrarrápidas, ellos usaban un martillo para retirar la tuerca de seguridad. 2 o 3 golpes contundentes sobre la tuerca, se gira para quitarla, se retira la rueda. Fred la enrosca hacia la izquierda en el lado derecho del coche. Otro par de golpes contundentes con un martillo y listo. El piloto confía en sus mecánicos para reincorporarse al Gran Premio. No son 2 segundos, más bien 20, ¿no? Más o menos. Sí, impresionante. Esta era la configuración estándar de la época, cuando la zona de boxes prácticamente formaba parte del circuito. Los mecánicos se situaban detrás del muro y tenían que saltar para ocuparse del coche durante el Gran Premio. Cuando el pentacampeón del mundo Fangio ganó esta carrera en 1950, lo hizo en un tiempo de algo menos de 3 horas. Había que hacer varias paradas en boxes para repostar y cambiar neumáticos. Desde la perspectiva actual, cuesta creer que en su momento esto fuese la vanguardia de la Fórmula 1. Ni cascos ni equipo de seguridad. Esa es una jarra de leche. ¿Y el piloto? Es ese. Ese es el piloto, ¿no? ¿El coche es abierto? Eso parece. Puede ser, miradlo. Obviamente no había nada que protegiese al piloto. No tenía ni una pantalla. No parece nervioso, Para está nada. relajado. Allá vas, amigo. Sí, es completamente diferente. Lo cierto es que no hay seguridad, ni muro ni nada. El coche entraba y la gente se situaba alrededor. Apuesto a que había heridos graves. Bueno, tenía que haberlos. Sí, no eran conscientes de lo peligroso que era. Seguro que había un montón de incendios. Trabajaban detrás de la cabeza del piloto y él solo llevaba unas gafas. Además, los boxes eran continuos.
La zona de boxes por entonces era muy diferente. Los pilotos como Fangio y Moss pasaban pegados rueda con rueda a 290 km por hora mientras los mecánicos atendían a sus rivales. Trabajaban cerca del peligro. A mediados de los 50 se produjo un cambio. Los primeros años habían estado protagonizados por los Alfa Romeo, el 158 y el 159. Pero sus raíces tecnológicas estaban en la década de 1930 y sus días estaban contados, porque llegó el día del debut del famoso Mercedes 196 en esta misma pista en manos de Fangio. Presentado en Reims en 1954 en medio de la aclamación mundial, este coche contaba con la ingeniería de competición más moderna y puntera de la época, y como por arte de magia borró a sus rivales en su debut. Los coches de Juan Manuel Fangio y Karl Kling terminaron primero y segundo separados por apenas medio segundo y con una vuelta de ventaja sobre el tercero, Ferrari. Pero el equipo no solo había ampliado los límites de las prestaciones de un coche, también habían puesto sus miras en el ahorro de combustible y diseñó un sistema de inyección, el primero en su clase, que se usaría con éxito en los grandes premios. Un motor más eficiente reducía el tiempo en boxes, uno de los primeros ejemplos del empleo de la estrategia que tan acostumbrados estamos a ver en la Fórmula 1. Pero con la misma velocidad que había llegado a este deporte con su tecnología y pensamiento innovadores, Mercedes lo abandonó a finales de 1955. Fue tras un trágico accidente en las 24 horas de Le Mans, cuando uno de sus coches impactó contra la zona del público y mató a varias personas. Fue un día triste en la historia de este deporte. Los peligros del automovilismo se convirtieron en noticia, lo que llevó a su prohibición en varios países. El desastre de 1955 en Le Mans sería el comienzo del largo y tortuoso camino de este deporte para mejorar la seguridad. Esto coincidió con una nueva era en la Fórmula 1, carreras considerablemente más cortas que inspiraron a un grupo de aspirantes a aprovechar la ventaja. A finales de los 50, los ingenieros británicos llegaron con una nueva aproximación que convertiría las paradas en boxes en cosa del pasado. La empresa automovilística Cooper comenzó la revolución de diseño en la Fórmula 1 pasando el motor y la caja de cambios de la zona frontal a la trasera. Number 3 was the winner, the Cooper driven by Jack Brabham. A mighty good omen for British cars this season. Se había puesto el énfasis en hacer el coche más ligero, eficiente y rápido, y eso implicaba necesitar menos combustible, con lo cual podían competir perfectamente de bandera a bandera. John Surtees, campeón de Fórmula 1 en 1964 y propietario de un equipo en los 70, recuerda bien aquella época. Era una época muy diferente. En 1960 fue el último año de la fórmula de 2,5 litros. Por entonces no teníamos paradas en boxes. Llevábamos un neumático con dibujo que servía para todas las condiciones meteorológicas, así que no se cambiaba y las ruedas normalmente iban atornilladas. En los 60, si tenías que parar durante una carrera, tus posibilidades de acabar entre los mejores se esfumaban. La tecnología de boxes iba avanzando, pero a paso de tortuga. Esto es algo que creamos en 1976. Servía para levantar rápidamente la trasera. Teníamos una bola en la parte posterior de la caja de cambios. Nos acercábamos con esto, lo enganchábamos, lo bajábamos y levantábamos el coche. La parte frontal se metía bajo el morro y lo levantaba. Y la herramienta neumática retiraba las tuercas. No era para paradas en boxes planificadas, era para la posibilidad de paradas en boxes no planificadas. Aunque planeábamos las operaciones, desde luego no podíamos hacerlo en menos de 2 segundos. Yo creo que hablamos de unos 2 o 3 minutos como mínimo. Con estos cambios, la zona de boxes se convirtió en un lugar mucho más tranquilo. Y eso permitió que las cámaras se centrasen en otro tipo de acción. Forget her for a moment. There's faster stuff out there and hotter too. At Kyalami, then, the emphasis was very much on pneumatics. Tires, that is. En los años 70, muchos equipos veían la zona de boxes como algo incómodo, a evitar si era posible. Pero con la llegada de los años 80, uno de los grandes visionarios de la Fórmula 1 devolvería la parada en boxes al centro de los grandes premios y la usaría como herramienta para ganar carreras. Su nombre, Gordon Murray.
Yo siempre estoy buscando una ventaja. Soy así, creo. De pequeño mi héroe era Colin Chapman. Y yo me veía como un Colin Chapman. Siempre estaba leyendo el reglamento para intentar encontrar el recoveco, el resquicio legal, la forma de conseguir una ventaja injusta, por así decirlo. Siempre pensaba en el peso, me interesaba ahorrar peso. Porque medio kilo de peso equivalía exactamente a una centésima de segundo por vuelta. Y eso era una constante. No tardamos demasiado en hacer cálculos y pensar, espera un momento, el combustible supone un enorme porcentaje del peso del coche. Así que si podíamos reducir a la mitad ese peso e ir a X segundos más rápido por vuelta, y si teníamos una parada en boxes verdaderamente rápida y eficiente, podíamos parar en mitad de la carrera y ganarla gracias a la reducción de peso. Pero también había otras ventajas. Una de ellas era que con la mitad de depósito el centro de gravedad es más bajo, por supuesto, con lo que el coche también era un poco más rápido cada vuelta. La otra gran ventaja eran los neumáticos. Sabíamos que si poníamos los neumáticos al comienzo de la carrera se degradaban lentamente durante la prueba, de modo que íbamos más rápido porque el peso es menor, pero no tan rápido como podríamos ir, porque los neumáticos se descomponen. Y sabíamos que si poníamos neumáticos nuevos íbamos 1, 2 o 2 segundos y medio más rápido por vuelta en las 5 o 10 primeras. Así que formulé una ecuación compleja que incluía reducir el peso, el centro de gravedad, la reducción de la altura y aprovechar la ventaja de los neumáticos nuevos. Y me salió un tiempo aproximado de 26 segundos, que teníamos que batir para que la parada en boxes estratégica nos permitiese ganar carreras. Todas esas teorías y estrategias y planes están muy bien, pero por supuesto en la práctica hay que superar problemas enormes. Pero Marlin no estaba solo. Contaba con las habilidades de un grupo de hombres que estaban deseando sacar ventaja a sus rivales. Y al igual que para sus jefes de Brabham, un pub inglés era el lugar perfecto para elaborar sus planes. ¿Cuánto tiempo? Mucho. Ponles algo de beber a estos chicos. De King's Head. Las historias que se podrían contar sobre este local. Ya te digo. Aquí hay mucha gente a la que conocimos. El mejor es Ayrton. ¿Ayrton Senna? ¿Cuándo ganó el campeonato de Fórmula 3 Ayrton Senna? En el 80 y algo. Aquí fue donde lo celebró. 2 pintas y se lo llevaron. 2 nada más. Salud, amigos. Hacía tiempo que quería venir por aquí. Hace muchísimo tiempo, Peter. Oh, mira, ¿quién es ese tío? ¿Es Doug? Estaba muy unido a ti. Gordon creaba un fantástico espíritu de equipo. Yo describiría a Gordon como un jefe exigente. Trabajábamos mucho. Sí, trabajábamos mucho, pero era un equipo que estaba muy unido. Brabham era un equipo fantástico, éramos unos matagigantes, teníamos una mínima parte del presupuesto de gente como McLaren, Ferrari o Williams. El hombre que gestionaba ese presupuesto y el equipo era el mejor negociador de la Fórmula 1 y alguien que no temía desafiar el statu quo. Bernie Ecclestone siempre estaba buscando algo que le diese ventaja y algo que fastidiase a los demás de paso. Los dos éramos así. Sí, simplemente trabajar para Bernie ya era interesante. Pero era gratificante trabajar para él, porque si querías algo y lo argumentabas, él lo conseguía. Hay que decir también que cuando trabajabas para Bernie, ibas a su despacho al final de la temporada. Vas a hablar de dinero, te ibas contento. Hacía los cálculos de sueldo para la siguiente. Y cuando volvías a tu taller, pensando que habías conseguido un buen trato para el año siguiente, sacabas la calculadora y te dabas cuenta. ¡Demonios! Me ha recortado 20 libras. Con Ecclestone controlando las finanzas, Brabham tendría que invertir más ingenio y no más dinero que sus rivales para intentar derrotarlos. Y conseguir que la parada en boxes funcionase era una forma muy rentable de sacar ventaja. Pero pronto quedó claro lo difícil que sería. Habría que rediseñar completamente las tuercas de las ruedas para conseguir que los cambios fuesen rápidos. Los neumáticos nuevos que se pondrían en el coche estarían fríos y necesitarían un par de vueltas para generar una adherencia óptima. Y tal vez el mayor reto de todos era el cojinete del turbo del motor BMW. Si estaba parado unos segundos, el cojinete se recalentaba y se agarrotaba.
Se nos ocurrió usar herramientas neumáticas para el cambio de ruedas. Rediseñamos el buje y la tuerca para que la tuerca de la nueva rueda ya estuviese en la herramienta. Y después, para subir y bajar el coche rápido, diseñamos unos gatos de titanio muy ligeros. Y para enfriar el cojinete del turbo, como obviamente teníamos una manguera neumática para subir los gatos, sacamos una manguera más pequeña de ella y dirigimos un chorro de aire al montaje del cojinete del turbo. Así, en cuanto el coche paraba y el mecánico lo subía, teníamos aire que refrigeraba el cojinete del turbo, y así lo solucionamos. Resueltos estos problemas, Marri tenía que superar el reto de bombear combustible suficiente para abastecer a 2 coches familiares en un coche de Fórmula 1 en segundos. Utilizamos 2 barriles de cerveza de aluminio. Barriles de cerveza. Barriles de cerveza, sí. Se gastó más dinero en aquella pintura que en el maldito coche. Descubrimos que podíamos repostar a 2 bares y que podíamos meter 135 litros en 3 segundos, lo que era bastante espectacular. Teníamos una boca de llenado en un lado del coche y un respiradero en el otro, y cuando abrías el barril escuchabas un ruido casi como una explosión, y el coche se llenaba 135 litros en 3 segundos. Pero utilizar un sistema de combustible presurizado tenía sus peligros, como descubriría el equipo mientras lo probaba. La pieza nueva llegó al circuito de Paul Ricard y teníamos que colocarla en el coche. Los hombres, por supuesto, nunca la habían visto porque era un elemento nuevo. Había que conectar el respiradero hacia la parte superior del depósito para eliminar la burbuja de aire hasta que estuviese lleno de combustible, pero lo colocaron del revés, hacia abajo. Así que introdujimos un depósito lleno de combustible a 2 bares de presión. Y por supuesto, en cuanto llegó al respiradero, el combustible no tenía a dónde ir. Había un mecánico sentado en el coche y literalmente el coche voló en 1000 pedazos. Todos estábamos en pantalones cortos y camisetas y lanzamos una columna de 135 litros de combustible por los aires que nadie vio. Solo escuchamos la explosión. Nos quedamos todos mirándonos, vimos cómo bajaba en forma de vapor y de repente estábamos todos completamente cubiertos de vapor de combustible. Podría haber sido un desastre, la verdad. La solución de Marri para calentar los neumáticos era casi tan rudimentaria como los barriles de cerveza. En aquella época no había calentadores de neumáticos en la Fórmula 1. Yo fui el primero en incorporarlos. Pero no teníamos esas bonitas mantas eléctricas que tienen ahora y con las que cubren los neumáticos. Así que construimos una enorme torre azul de contrachapado, donde cabían 2 neumáticos delanteros y 2 traseros apilados. Prácticamente construíamos armarios para nuestros neumáticos. Era como una alacena grande. Sí, un armario grande. Tenía calentadores de gas. Se calentaba con gas. El gas los calentaba, así manteníamos calientes los neumáticos. Y estaban muy calientes. Cuando los sacabas del armario, estaban calientes. Así que nos presentamos con un carrito con barriles y unas cajas azules tipo TARDIS del Doctor Who y todos nuestros aparatos, herramientas neumáticas y gatos, y la gente se preguntaba ¿qué demonios era aquello? Pensaban que estábamos locos. Pensaban que estábamos locos y querían ver si aquello funcionaba de verdad. Pero tendrían que esperar, porque aunque el equipo Brabham tenía la capacidad para entrar en boxes a mitad de la temporada del 82, un motor BMW poco fiable no duraba lo suficiente en carrera como para necesitar una parada. No creo que a la gente del equipo le pareciese un problema grave. Pero nosotros intentamos más de una vez hacer una parada en boxes, pero no conseguimos cubrir la distancia suficiente. La temporada fue un fracaso. Pero durante el invierno, los ingenieros de BMW trabajaron para conseguir que su motor fuese más potente y más fiable. Al tiempo, Marri y su equipo trabajaron en un coche pensado para las paradas en boxes a partir del 83. Con un depósito de combustible más pequeño y el peso en la parte trasera, fue uno de los coches de Fórmula 1 más espectaculares que se habían diseñado. Un coche que ya parecía rápido antes de girar las ruedas. El BT52. Con un motor BMW tremendamente mejorado, el equipo estaba destinado a iniciar una revolución. Pero al haber mostrado sus cartas la temporada anterior, Marri estaba convencido de que otros equipos les copiarían. Cuando llegamos a Río para la primera carrera del 83, yo creía que todo el mundo vendría con coches para parar en boxes, porque realmente no habíamos fracasado, sino que habíamos tenido un montón de fallos de motor en la temporada del 82. Yo creía que todo el mundo habría hecho los cálculos, pero no. Todo el mundo pensaba que era una broma.
pero al final no les haría tanta gracia. Sobre todo cuando ganamos el campeonato. Cuando solucionamos nuestros problemas, les dimos una lección. Les dimos La una sensación lección. era que la temporada del 82 nos había dado a todos los que trabajábamos en Brabham la familiaridad para hacer las paradas en boxes. Por eso en el 83 teníamos un coche hecho a propósito. Estábamos listos para hacerlo bien. Y vaya si lo hicieron bien, porque ganaron ya la primera carrera de 1983. El campeonato de pilotos acabaría decidiéndose en la última carrera en Sudáfrica, entre el Brabham de Nelson Piquet y el Renault de Alain Prost. Pero Brabham contaba con la ventaja del uso estratégico de las paradas en boxes. Normalmente lo hacíamos al 70% de carrera, algo que la gente no entendía. Cuando los demás empezaron a hacer paradas en boxes, las hacían a mitad de carrera, pero la razón por la que yo las hacía al 70% siempre era porque si hacíamos cálculos podíamos llevar el coche al límite con el peso mínimo. Como en aquella época no disponíamos de ordenadores sofisticados que midiesen el consumo de combustible, teníamos que calcular cuánto combustible teníamos. Así que siempre dejábamos unos 4 o 5 kilos de combustible en el coche al final, para no quedarte sin nada y no quedarte corto en el peso. Pero si hacías el 70% de la carrera, podías poner esos 10 litros extra de combustible en la parada para asegurarte de que el coche no pesaba demasiado. De esa manera corrías con el límite de peso en 2/3 de la carrera. La única vez que cambiamos fue cuando ganamos el campeonato. Nos enfrentábamos a los Renault Turbo y fuimos a la última carrera en Kyalami para el Gran Premio de Sudáfrica. Renault había hecho un enorme esfuerzo. Si perdíamos nosotros, ganaban ellos. Teníamos que ganar la última carrera para ganar el campeonato. Por entonces, ya sabían que nosotros hacíamos 2/3 de carrera con combustible. Así que lo que hice con Piquet fue ponerle apenas unos litros para desmoralizar a Prost y Renault y desaparecer en la distancia. Básicamente se rindieron. Se limitaron a esperar que algo saliese mal. Pero salió perfectamente. Creo que solo le pusimos unos 45 litros a Piquet. Salió en cabeza y obtuvo 2,5 segundos de ventaja en la primera vuelta. Renault se asustó, seguro. Y después, evidentemente, Piquet entró en la 10ª vuelta más o menos para repostar. Nos había salido bien el farol. Aquel fue un gran día. Kyalami. Fue en 1983 en Kyalami. Nelson cruzó la línea de meta y ganamos el campeonato. Creo sinceramente que las paradas en boxes que ideamos en Brabham fueron las primeras paradas verdaderamente estratégicas diseñadas para intentar ganar carreras. Cambió la Fórmula 1 para siempre, si lo pensamos bien, porque ahora toda la carrera se basa en la estrategia de neumáticos y en cuántas paradas haces y ese tipo de cosas. El plan maestro de Marri había funcionado. Las paradas en boxes estratégicas habían demostrado ser una ventaja, pero no estaban exentas de peligros. Miro esas fotografías y veo a los hombres vestidos con monos ignífugos y cascos, y yo estaba delante del coche muchas veces en pantalón corto y camiseta. Peligroso, sin duda. Sí, lo era. Muy peligroso. Los pilotos pisaban el acelerador y salían llamas. Y nosotros estábamos a esto del tubo de escape. Los chicos del combustible estaban aquí, con cara de susto. Asustaba lo suyo. Yo pasé mucho miedo. Yo no creo que pensásemos en el peligro, porque la adrenalina estaba a tope cuando pensabas que el coche estaba a punto de entrar. ¿Y alguien la fastidió? No, no pensabas en ello. Solo cuando veías que otros habían tenido un accidente pensabas en lo peligroso que podía ser. Pero no lo pensabas durante mucho tiempo. A ver, había accidentes porque el automovilismo es peligroso. La Comisión de Reglamento también vio los peligros del repostaje y lo prohibió a finales del 83, pero siguió permitiendo los cambios de neumáticos. Y así las paradas en boxes de la Fórmula 1 se convirtieron en una carrera para cambiar neumáticos con los mejores equipos y pilotos luchando por llevarse ese título. Aunque ahora están separados del circuito, los boxes de los años 80 y 90 eran sin duda tan peligrosos como este de Reims, confinado desde hace tiempo a los libros de historia. Dos testigos de los peligros de los boxes de esos años son Gerhard Berger y Jos Verstappen. Berger se dio cuenta de cómo podía influir el piloto en las paradas en boxes observando a su compañero de equipo, el campeón del mundo Ayrton Senna.
En aquella época, la mayoría de nosotros nos limitábamos a entrar rápido e intentábamos hacer una parada rápida. Pero Senna había practicado todo el fin de semana la entrada y la salida de boxes. Y de repente, mientras los demás nos centrábamos en la curva larga a la derecha, por ejemplo en México o donde fuese, él te sorprendía. ¿Qué hace el viernes por la mañana a tope por ahí? Porque todos entrábamos despacio, solo entrábamos rápido en la carrera. Pero él se marcaba un ejercicio nuevo que empezaba el viernes y que consistía en entrar rápido en boxes. Él iba a toda velocidad por los boxes el viernes. Sí. Esos entrenamientos también llamaron la atención del director del equipo Red Bull, Jonathan Whitley, que había comenzado su carrera como mecánico en Benetton 25 años antes. Estábamos sentados en boxes todo el tiempo por si llegaba el coche con los neumáticos fríos para poder cambiarlos. Ya. Te sentabas allí y veías entrar el coche a toda velocidad y luego frenar en la zona de frenada de boxes para el cambio. Sí. Y recuerdo la primera vez que lo hicimos con 10 segundos o 5 de penalización. Fue en Barcelona, al comienzo de la zona de boxes y sin límite de velocidad. Alesi pasó junto a nosotros en sexta. Imagino que iba, no sé, como a 170 kilómetros por hora. Aunque la velocidad asustara a los mecánicos, transcurrió una década sin mayores incidentes. Pero se acabó en 1994 y se reintrodujo el repostaje para animar el espectáculo. Recuerdo que era una parada en boxes normal. Entré, paré en la zona indicada y me di cuenta de que el combustible no entraba correctamente. Entonces vi el líquido, pero no pensé que fuese líquido. Siempre me abría el visor un poco porque sudaba muchísimo y el combustible también me entró en el casco. En la vuelta 15 del Gran Premio de Alemania del 94, Jos Verstappen hizo una parada en boxes. El combustible se salió de la boquilla de repostaje. Se prendió sobre los componentes recalentados de la trasera del coche. Lo que vendría a continuación sería un espeluznante recordatorio de los peligros de las paradas en boxes y un momento que cambiaría la Fórmula 1. Jonathan Whitley, que por entonces trabajaba en Benetton, recuerda aquel momento. De repente notamos un calor increíble. No nos dio tiempo ni para asustarnos. Yo simplemente corrí porque es la reacción natural. Huir del calor. No es que te dé miedo el fuego, es que no respiras. Es como si metieses la cabeza bajo el agua, quieres salir a respirar. Me quemé un poco la cara. Aún así estás guapo. Muchas gracias. Pero no tuve ningún problema más. ¿Pasaste miedo la siguiente vez que hiciste el repostaje en boxes? No fue ningún problema, no me preocupaba. Hubo rumores en la época de que hubo algo más. ¿Puedes confirmarlos o negarlos? Hubo rumores de que se había manipulado el material y que eso podría haber contribuido a que se produjese el vertido. Algo relacionado con un sello o una junta que se retiró para que el combustible fluyese más rápido. Bueno, faltaba un filtro en la manguera. Ah, faltaba. Fue un accidente. Sí, faltaba. Y eso tuvo el infortunado efecto secundario de que el combustible fluyese demasiado rápido hacia el coche. Con eso podríamos haber realizado una parada en boxes más rápida, pero desgraciadamente fue demasiado rápida para la válvula, que no estaba diseñada para tanta velocidad. Sí, ese fue el resultado final, diría yo. Creo que el filtro volvió a colocarse después de aquello. Ah, ¿sí? Sí. Se había aprendido la lección, y por suerte los mecánicos de Benetton solo sufrieron lesiones menores. El incendio se produjo en un año que ya estaba siendo difícil para la Fórmula 1, con los fallecimientos de Ayrton Senna y Roland Ratzenberger en el Gran Premio de San Marino. Aquel fin de semana fatídico también una rueda suelta salía volando e impactaba contra un mecánico. Se introdujeron límites de velocidad para la zona de boxes. Los pilotos ya no podían entrar y salir a velocidad de carrera. Y aquí es donde yo entro en esta historia. El fallecimiento de Ayrton Senna me dio la oportunidad de pilotar en Fórmula 1. Fue una carrera de 246 grandes premios que comenzó en Williams, continuó en McLaren y terminó en el equipo Red Bull. Wow. Vaya. Un poquito de historia del equipo Red Bull. Es precioso. No es que toda esa ingeniería artística no sea maravillosa porque el éxito llegó con ellos, pero aquí es donde todo empezó. Eran coches muy bonitos, pero no demasiado rápidos.
Yo disfruté con aquel periodo de la Fórmula 1 no porque me gustase el peligro del repostaje, sino porque significaba que los coches corrían mucho. En lugar de comenzar un gran premio con 140 kilos de combustible, empezabas con 50 o 45. Tenías una máquina que corría mucho y era divertido. Cuando entras en boxes para el repostaje, aunque no ves sus caras, sabes que ese es tu equipo. Son los mecánicos de tu coche, son los mecánicos del coche de tu compañero de equipo. Así que no quieres atropellarlos. Por supuesto, quieres ayudarlos. Menudo viaje al pasado. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Bien, me alegro de verte. ¿Alguna vez atropellé a alguien? Sí, en una buena salida. No lo recuerdo. Sí, en Alemania. ¿Cuántas marcas no respetaste? Lo interesante, en mi opinión, es que en el fragor de la batalla te alineas y das por sentado que estás en el lugar correcto y que estás listo. Estaba tan concentrado que no recuerdo haber atropellado a nadie. Cuando preparábamos este programa, me preguntaron si había tenido algún percance en boxes. No que yo recuerde, pero... Dios. No era consciente de que casi me cargo a todo el equipo durante una parada en boxes. Es la adrenalina, ¿verdad? Puede con todo. Sí. ¿Por qué queríais formar parte de aquello? ¿Por qué queríais poneros en el camino de un coche que va a 60 u 80 kilómetros por hora? Por lo mismo, por la adrenalina de formar parte de ello, ¿verdad? Es lo que nos gusta. Digamos que sientes que formas parte de algo, que influyes en algo. Porque lo que tú haces puede cambiar completamente la carrera, ¿verdad? No podíamos tener el coche más rápido si no practicábamos. Y aquí tenemos un coche, así que 3, 2, 1, ya. Genial. La vieja magia sigue ahí. Un equipo ganador. No se pierde, ¿verdad? Ha sido fantástico, impresionante. Tengo mi coche ahí fuera. ¿Lo hacéis con él? Sí. Me vendría muy bien. Las paradas en boxes con repostaje formaron parte del espectáculo hasta finales de 2009, cuando se prohibieron de nuevo. Más por los costes que por motivos de seguridad. Pero eso no disminuyó la importancia de las paradas en boxes. La aerodinámica compleja dificultaba los adelantamientos sobre la pista, de modo que cambiar las 4 ruedas con sus neumáticos seguía siendo una parte vital de la estrategia. Y mi excompañero de equipo Mark Webber tenía muy claro que los cambios traían oportunidades. Literalmente, cuando tú te fuiste, obviamente los neumáticos, el repostaje, se habían prohibido. Así que a partir de ahí empezamos a trabajar para determinar a qué altura mínima podían trabajar los hombres. Tuvimos que reconfigurarlo todo, la posición de las herramientas del piloto, la altura a la que el coche tiene que salir a la pista, porque si vas demasiado alto, eso es tiempo. Tiene que haber una distancia mínima para levantar el coche, retirar los neumáticos y poner los nuevos lo más rápido posible. La prohibición del repostaje tuvo un enorme impacto en el análisis que hubo que hacer para cambiar los neumáticos de manera independiente. Al igual que Brabham había sido el matagigantes en los 80, el equipo Red Bull quería encontrar su lugar entre los grandes. Y con la prohibición del repostaje, la ventaja podría buscarse en un cambio en la aproximación a las paradas. Si vemos mis notas de los años 2009 y 2010, nuestro pensamiento era completamente innovador. Habíamos repasado cada aspecto del proceso, literalmente todos los aspectos. Y teníamos una motivación real porque éramos un equipo ansioso por aprender, un grupo de personas jóvenes. Y creo que dimos un enorme, un monumental paso adelante. Cambiamos la ética de todo y el material mejoró. Empezamos a introducir el sistema de semáforos, los sistemas automáticos para la parada en boxes. La tecnología tenía que avanzar y habíamos hecho todo lo que habíamos podido con el repostaje. El énfasis pasaba a los 3 hombres que estaban en cada esquina del coche, haciendo lo que podían, lo más rápido que podían. Con el énfasis puesto en la velocidad, Red Bull quería convertirse en el equipo a batir en boxes y en la pista. El entrenamiento en boxes se convirtió en una rutina y todas las sesiones se grababan y analizaban. Meten mucho ruido, son muy ruidosas. Son muy potentes. Creo que alcanzan las 13.000, 14.000 revoluciones por minuto. El torque es fenomenal. Solo necesitas una pequeña presión sobre la tuerca, por encima de 1, y se aprieta.
1,8. Cuando te llaman notas el subidón, te dan el aviso de los 20 segundos y piensas, tengo que hacer esto bien y hacerlo a la primera. Es tremendo. Tienes que esperar en el garaje. Lo ves claro, sabes más o menos cuándo entrará en la parada de boxes y notas cómo te vas acelerando. Hay mucha gente viéndolo por la tele, pero no piensas en eso. Tienes que trabajar y concentrarte en lo que haces. En cuanto lo escuchas por la radio, sientes que el corazón se te acelera. Cuando sales finalmente se acaba en unos segundos y después vuelves al garaje, pero es una sensación muy buena. Aunque se invierte mucho esfuerzo en perfeccionar la técnica y la tecnología, el rendimiento humano es fundamental para que los tiempos sean rápidos. Alineamos los pies con los hombros, llevamos hacia atrás las caderas y subimos los brazos. Estiramos todo. Es poderoso, es explosivo. Eso es, casi estás, eso es. Seguimos hasta el final. Perfecto. La cultura ha cambiado enormemente. La parada en boxes actual somete a una gran exigencia física al cuerpo. Y yo creo que la gente se ha dado cuenta de que fumar y beber no es lo mejor que puedes hacer para dedicarte a esto. No una temporada, sino como carrera. Hay que mantener siempre la postura. Recuerda la postura de la cabeza. Estupendo. Les educamos en las técnicas ideales para ejercitarse y en cómo conseguir la buena forma que buscamos. Y ellos lo aplican en casa. Nos ponemos en posición de sentadillas. Quiero las tibias en vertical. Bien, perfecto, muy atlético. Bajamos, eso es. Aquí hay una cultura extraordinaria de la buena forma física. En lugar de comer fish and chips a mediodía, estos hombres salen a correr y después se comen un sándwich en su escritorio. ¿Hasta dónde podemos llegar, Chris? Esto ha cambiado mucho desde que yo empecé. Ahora hay más carreras, pasas más tiempo fuera. Sí, así que todo ayuda. Tenemos jornadas de 15 horas, a veces de 16, a veces un poco menos, a veces un poco más. Como piloto yo disponía del lujo de un fisioterapeuta, pero en la actualidad los fisioterapeutas como John Hammond no trabajan solo con las primadonnas. Se aseguran de que todo el equipo de boxes esté preparado. Lo increíble es que el trabajo en boxes no es su trabajo. Estos hombres son los que preparan el garaje, los que construyen el coche. Y después, de repente, los sábados o los domingos, tienen que trabajar a velocidades sobrehumanas. Si están cansados, tienen que informar de que han dormido mal. Si tenemos que viajar muy lejos, todo el mundo tiene jet lag. Pero lo hacen. Pensemos que lo tienen todo en contra, que hay factores incontrolables. Pero es increíble. Vale, ¿has hecho los ejercicios? Sí, sigo haciéndolos. Mi papel es examinar las lesiones que tenemos e intentar ayudar con mi tratamiento para que se curen. Pero también desarrollar estrategias de rehabilitación. Pongámonos junto a la pared. Sí, es estupendo, la verdad. Es como si tu médico particular viajase contigo. Hay médicos, fisioterapeutas, rehabilitadores, hay de todo, la verdad. Antes solo atendían así a los pilotos, pero ahora parece que todo el equipo recibe este tipo de atenciones para asegurarse de que completamos las 21 carreras. Para hacernos una idea, el ritmo cardíaco medio está entre 60 y 100 latidos por minuto. En el Gran Premio de Canadá de 2016, el equipo de boxes de Red Bull llevaba dispositivos para medir la frecuencia cardíaca durante las paradas. En las ruedas delanteras izquierda y derecha están Lee Stevenson y Simon Meckelberg. En el aviso de los 20 segundos previo a la parada, su ritmo cardíaco sube ligeramente. Pero cuando Daniel Ricciardo entra en boxes y el equipo cambia los neumáticos, el ritmo cardíaco de Simon casi se duplica y alcanza los 157 latidos por minuto. Vemos cómo su mecanismo de lucha, la adrenalina, entra en acción. Aunque todavía no está amenazado, es un reto para él y utiliza el aumento del ritmo cardíaco para llevar oxígeno a sus músculos. Utiliza ciertas hormonas de estrés como el cortisol, que aumenta en el cuerpo para que pueda recuperar los recuerdos a corto plazo. Así aprenden estas habilidades motrices y pueden ponerlas en práctica inmediatamente. La adrenalina también es alta para los 22 mejores pilotos del mundo. Acostumbrados a pilotar a velocidades que superan los 300 km por hora, parar en boxes no es tan fácil la primera vez. Sí, mi primera parada en boxes fue en Melbourne, porque en la F3 no hay paradas en boxes. La previa se convirtió en un momento muy estresante, porque cuando llegas a boxes no sabes qué esperar. A ver, evidentemente la practicas, pero en carrera es un poco diferente. Pero afortunadamente todo fue bien. Hice una parada bastante limpia. Me concentré en mis marcas e hicimos una buena parada. Pero hasta los mejores planes pueden salir mal. Y cuando se comete un error, puede ser doloroso.
No me gusta que las paradas salgan mal. Sí, recuerdo que cometí un error en 2014. Me sentí fatal, me marché, me quedé al fondo, separado de todo el mundo un rato. Cuando intentas hacer una parada en boxes de 2 segundos todas las semanas, hay cosas que pueden salir mal por mucho que entrenes, porque siempre está el elemento humano. He hecho un par de paradas malas. Recuerdo haber golpeado a JT, mi número 1 en Red Bull, en Brasil. Para un piloto, entrar en ángulo es muy malo. Pero si entras recto y te pasas, solo atropellarás a un hombre, probablemente en lugar de 2 o a 3 si entras de lado. Es como tirar los bolos, supongo. Pero golpeé a JT con fuerza y él, hay que reconocerlo, aguantó. Y todos siguieron con su trabajo. Hubo otra ocasión en Nürburgring. Los chicos no sujetaron mi neumático trasero izquierdo e hicimos daño a un cámara. Una tuerca del coche de Webber se pasó de rosca y provocó que la rueda saliese volando mientras él salía de boxes. Todo ocurrió muy rápido. Inmediatamente supimos que había ocurrido algo. Es curioso, el día que fui a buscar el neumático de Mark, no corría por el neumático. Fui a ver si el cámara estaba bien, y no fue agradable ver cómo estaba. El neumático era secundario. Afortunadamente el cámara no estaba herido de gravedad. Ese tipo de sucesos son desgraciados, pero demuestran que todo ocurre en décimas de segundo, y nada te prepara para este tipo de sucesos. Hubo que replantear algunas cosas para asegurarse de que no volviera a ocurrir. Ahora, todas las tuercas tienen una fijación. Tenemos estos elementos de fijación en el eje. De modo que si ponemos una tuerca, pero no queda bien apretada, es imposible que se salga. Esto funciona como una abrazadera. Así que la rueda nunca se desprenderá, aunque esté suelta. Afortunadamente, los días malos han sido pocos. Pero para el equipo de boxes, el mejor momento de todos se produjo en el Gran Premio de los Estados Unidos de 2013, cuando establecieron el récord de parada en 1,92 segundos, con el coche de Mark Webber. Yo también me sentí fenomenal. Hay diferencia entre 1,9 y 2,2 o 2,3, porque 2,3 era la media entonces. Pero aquel día, todas las esquinas hicieron la parada perfecta en todos los trabajos. Para conseguir algo así, todo tiene que estar sincronizado. Es sincronización. Escuchas cómo se arrancan las herramientas. Entre medias hay silencio. Y entonces es cuando todo el mundo cambia los neumáticos. Después escuchas el sonido de otra herramienta y suena de maravilla. Esa parada en boxes puso una enorme diana en la espalda de Red Bull. Y harían falta casi 3 años para que Williams batiese el récord. La telemetría del equipo registró un tiempo de 1,89 segundos en el Gran Premio de Europa de 2016. Es evidente lo que impulsa al equipo: recuperar el título de la parada más rápida. Puedes batir a un coche en boxes o batirlo sobre la pista y entonces sientes una enorme alegría porque sabes que has hecho tu trabajo bien y rápido. Ver que entran 2 coches y esa sensación de ver que un piloto entra en el box que está detrás de ti, que cambias los neumáticos de tu coche y que sales antes que él. Bueno, para mí es algo que me entusiasma. Luego ves a los hombres chocando las manos en el garaje, incluso con todo el ruido de la carrera. Escuchas sus gritos porque saben que han hecho un gran trabajo. Lo que estamos haciendo es extraordinario. Siempre queda un 1% de margen de mejora, siempre queda algo, y tal vez esas mejoras del 1% se conviertan en mejoras del 0,5%. Pero yo creo que siempre se sumarán. Sí, creo que todavía se puede mejorar en la prestación humana. La sensación general, la mía, es que tiene que ser una actividad humana. Podemos crear robots que lo hagan, podemos crear robots que cuando entra el coche trabajen y fuera, pero sinceramente, ¿dónde quedaría el deporte? Solo sería un robot compitiendo contra otro robot, pero no se trata de eso. Me encantaría probar. Acercarme. Sí. Como lo hacíamos antes. Te acercas, quito y lo pongo. Te entiendo. Yo creo que puedo hacerlo tan rápido como cualquiera de ellos. Venga. Lo haré. Como todo en la Fórmula 1, la parada en boxes nunca para. Atrás han quedado los días en que los mecánicos tenían barriga cervecera e incluso algunos pilotos. Pero en un deporte que intenta eliminar el error humano, creo que este campo sigue siendo un ejemplo fantástico de creatividad y trabajo en equipo. Puede que los procesos hayan cambiado muchas veces a lo largo de los años, pero la esencia sigue siendo exactamente la misma. Hay que ser más rápidos.